Y esa es una bendición y un privilegio muy grande. Qué bonitos cantos, ¿verdad? Estos cantos, hermanos, tienen más de 30 años, creo. Pero lamentablemente en la iglesia no se cantan. Y son cantos, no sé, yo los hallo hasta cierto punto tal vez personales, de lo que uno siente y quiere expresarle al Señor, pero que son 100% para Él y bíblicos. Amén. Entonces, nos hace raro que la hermana Liliana no haya estado con nosotros el día de ahora. Esperamos que esté bien. Hermana Marta anda trabajando. Y los demás que llegan nomás los martes, pues ya sabemos que el día domingo no pueden llegar. Vamos entonces a entrar a la palabra. Y seguimos con el mismo tema. Ya llevamos unas cuantas semanas con esto, pero yo no sé si usted está aprendiendo. Yo estoy aprendiendo mucho. Me he deleitado en esta palabra, me deleito en toda la palabra, pero en esta también, porque estas son cosas que desconocemos y por lo cual, hermanos, no vivimos, no aplicamos, no tenemos los beneficios que debiéramos de tener y no hacemos lo que debiéramos hacer debido a la falta de no conocerlo. Entonces estamos en una escuela donde usted está aprendiendo y yo también estoy aprendiendo. Entonces somos beneficiados y el día martes pues estábamos viendo, ¿verdad?, de que de acuerdo a lo que estamos leyendo, de cómo Pedro le dice al Señor, porque usted sabe de que se presenta este joven rico delante del Señor Jesús y le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces, usted sabe la respuesta que le dio el Señor. Le dice, guarda los mandamientos, ¿verdad? Entonces, acordémonos que en este tiempo que esto se está dando, estamos hablando en el tiempo de la ley todavía no había entrado el tiempo de la gracia. Estaba a un paso de entrar en el tiempo de la gracia. Y entonces en la ley, hermanos, todo era a base de obras. Había que hacer obras. Para entrar al reino de los cielos había que hacer obras. Ahora, en el tiempo de la gracia, hermanos, no es por obras. Pero es un poco que si no sabemos distinguirlo, porque es algo bien fino, nos quedamos sin obras. Y acuérdese de que entramos al reino de los cielos o a la vida eterna por fe, ¿verdad? Pero la fe sin obras es muerta. No, para el Señor, hasta cierto punto, pongámoslo de esta manera, que el Señor me perdone si me estoy atreviendo a decir algo que no es nula, no la ve o no es contable, pues, porque hay que tomar acción. Entonces no es por obras, es por fe, pero sí espera que en esa fe hayan obras. Entonces, y siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento era igual. Entonces, por eso es de que el joven pareciera ser que no sabía, pero sí sabía. Porque viene y le dice al Señor, ¿qué debo de hacer? Y cuando el Señor le dice, oye, desde pequeño hago eso. Porque el Señor le dice, guarda los mandamientos. Y ya le dice, ¿como cuáles? Porque ya él sabía, él los conocía. Pero me imagino que preguntó cuáles por si se le quedaban algunos. Porque para ellos no eran 10, eran 613 mandamientos. Y entonces, hermanos, de allí él podía haberse quedado corto. Entonces le pregunta cuáles, y el Señor le dice, y entonces él le dice, bueno, desde pequeño los guardo. Y entonces vemos que
Entonces, sí, el Señor que todo lo sabe, parece ser de que sí le aceptó de que era una persona íntegra. ¿Por qué? Porque fíjense, mire, debemos de conocer el ambiente espiritual. Porque en el ambiente espiritual no es como el material. En el material nosotros si obedecemos, si estamos bajo autoridad y no obedecemos en lo material, en lo físico, casi no cuenta mucho, si es que lo puedo llamar así. Pero en lo espiritual sí. Entonces, si en lo espiritual sí, porque mire, si usted no es una persona que está sujetada, entonces cuando se presenta un inconveniente, una ocasión en la cual usted necesita reprender, echar fuera a un demonio, lo primero que le va a decir es, ¿cómo está usted? Le va a decir, ¿tú me quieres sujetar a mí? Cuando tú eres una persona que también tienes un rey, un señor y no te sujetas a él. No vengas a hablarme a mí de sujetación. Usted va a reír en su cara y no le va a hacer caso. Pero si sabe qué tiene que hacer o cómo hacerlo, pues entonces este enemigo se tiene que sujetar. Pero hay que saber. Pero primeramente él conoce, él sabe cómo estamos. Estamos bajo sujeción. Y si no estamos, él lo conoce y se lo va a decir y no se va a querer sujetar. Entonces, si ellos conocen eso y lo pueden distinguir, lo pueden saber, pero más que todo porque ven nuestras acciones, nuestra vida. Ahora el Señor, que es omnisciente, es omnipresente, que entonces Él puede ver, Él puede entrar a lo más profundo donde nadie más puede. Entonces cuando este joven le dice, los he guardado desde pequeños, el Señor no le recrimina. Él pudo haber entrado a lo más profundo a la vida de este joven y saber si sí o no. Pero vemos que no le reprocha cuando Él le dice, esto lo he guardado desde pequeño. Entonces le dice, bueno, si es así, entonces quiere decir que la vida eterna la tienes. ¿Verdad? Digo, no sé, ayúdenme. Porque tampoco le dijo que no tenía vida eterna. Vemos que cambia después el tema, no el tema en sí, sino que le cambia o el Señor lo lleva a otro nivel, pues. A otro nivel donde Él quiere que nosotros estemos. Nosotros debemos de ir, dice que así como en la mañana usted ve que comienza a salir, comienza a brillar el sol, dice poco a poco hasta que llega a su punto máximo. Dice que nosotros también debemos de ser como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento. Entonces, fíjese, parece ser que para el Señor Jesús, este joven tenía la vida eterna ya. No más que parece ser que él quería asegurarse, porque si de algo el Señor Jesús hablaba, era de eso. Entonces, vemos que en la conversación de la vida eterna, el Señor le dice, porque la pregunta que él le hace es, ¿qué debo de ser? Y entonces él le dice, esto es. Él le dice, lo hago desde pequeño. Cuando usted se da cuenta que el Señor dialogaba con los fariseos, saduceos, celotes y todo lo que en ese tiempo se movía, Él les decía, no. Por ejemplo, acerca del reino, dice, ustedes, dice, no entran ni dejan entrar. O sea, Él conocía el mover de ellos, su situación de ellos, bola de víboras. Su padre es Satanás. Entonces el Señor sabía quién ellos eran, el estilo de vida que ellos llevaban. Pero entonces con el joven, ¿qué es lo que hace? Lo lleva a otro nivel y entonces le dice, hasta cierto punto le dice, bueno, ¿quieres
ser perfecto. Ya vida eterna tienes. Entonces, fíjense, la mayoría de nosotros podemos estar en una iglesia y podemos tener vida eterna. Porque vida eterna, nuevamente vuelvo, como estábamos viendo, o estábamos hablando, vida eterna es a base de fe. Si usted confiesa, si usted invoca, si usted recibe al Señor Jesucristo, será salvo. Pero después viene y dice que fuimos, hermanos, predestinados para llegar a la imagen de Cristo Jesús. Y de ahí dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y entonces aquí lo lleva el Señor Jesús a este joven y dice, ok, ¿quieres ser perfecto? Ve, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Quieres ser perfecto? Le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. No es que esté repitiendo, tengo que volver un poco atrás para que nos acordemos dónde estamos. Y entonces, él dice de que el muchacho se entristeció. Se dio la vuelta y se fue. Cuando se fue, pues el Señor le dijo, ¿no? Ahí seguimos viendo de que a veces es más fácil para que un cameo entre por la abertura de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y entonces vemos que entonces viene Pedro, que como hemos hablado, ¿verdad? Era una persona muy buena para lo que se necesitaba. Era un diamante, hermanos, de los buenos, nada más que no estaba pulido. Un diamante para que entonces esté donde todo el mundo lo quiere y paga el precio, tiene que estar bien trabajado, bien pulidito. Entonces Pedro era un diamante, pero no estaba pulidito todavía. Necesitaba que le pasaran la lija, no sé cómo lo limpian, el corte, no sé, pero por algo tenía que pasar el diamante para llegar a donde todo ojo lo ve y lo quiere y está dispuesto a pagar un precio si lo tiene, el dinero, ¿verdad? Entonces, viene él y le dice al Señor, ¿verdad? ¿Y nosotros qué recibiremos? Él sí no te quiso seguir. Él no quiso dejar sus riquezas. Pero nosotros lo que sí tenemos, lo dejamos. Y lo dejamos todo. ¿Y entonces qué recibiremos? Y el Señor le responde, le dice, bueno, cuando esté en mi reino, ustedes, cada uno de ustedes gobernará, será juez o no sé, de una tribu, sus nombres estarán escritos, son columna, pero eso no lo es todo. Le dijo, ustedes recibirán 100 veces más de lo que han dejado. Lo triste aquí es de que el ser humano, lo vemos en Pedro, como el ser humano se queja de lo que sí hace por Dios y de lo que le hacen por Dios, ¿verdad? A veces nos tratan mal, nos insultan y todo eso y nos quejamos tal vez. A veces trabajamos bastante en el reino del Señor, vamos, venimos y parece que no nos agradecieran y todo eso y nos quejamos. Y entonces veíamos de que cómo debemos por eso es de que la palabra dice que debemos de ser tardos, prontos para oír, pero tardos para hablar. Porque a veces cometemos errores y ese era el problema de Pedro. Era muy rápido para hablar. No medía, no se daba cuenta a veces de lo que decía. Y por eso era que tenía problemas más que los demás.
Los demás no se metían en problemas y no sobresalían, porque no es malo. Porque si nos damos cuenta, los otros no se metían en problemas, pero tampoco sobresalían. Están casi en el anonimato. Mas sin embargo, Pedro está en todo. Pero lo bueno era de que estaba con el maestro y él se encargó de irlo llevando y poniéndolo como debía de estar. Entonces los otros, ni sí ni no. No vemos que el Señor lo reprendiera mucho, los reprendiera mucho, pero tampoco la Biblia habla mucho de ellos. Y entonces, él no se da cuenta y no se pone a pensar lo que el Señor ya estaba pasando y viviendo. Claro, todavía no había pasado el Señor lo peor, ¿verdad? Tal vez más adelante lo pudo él ver y decir, y ¿cómo se llama? Arrepentirse. Porque nosotros tendemos a decir y hacer cosas, hermanos, que después, con el tiempo que vamos madurando, vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimiento, nos comenzamos a dar cuenta de las cosas que hicimos y que no hicimos. Y entonces comenzamos a analizarlas y nos arrepentimos y ya comenzamos a caminar un poquito mejor. Pero eso hasta después que después con el tiempo lo vamos haciendo. Y es por eso de que tal vez a muchas de las cosas aquí a veces usted no me entienda, hermanos, cuando hago cosas, digo cosas, puede hacer que le diga sí, le diga no, y usted no las pueda entender en su momento de por qué yo le digo que no, por qué a veces le digo que sí, y así, diferentes cosas que tal vez en su momento no tienen, no las entiende usted, pues. Porque sí, yo sé que uno se va así, se lo digo por experiencia, por eso es que estoy hablando. Cuando uno va al líder, entonces uno a veces va bien emocionado, hermanos, que quiere hacer esto, que quiere ir aquí, que quiere ir allá, y lo que recibe es un no, y entonces uno no entiende el por qué le dan un no en ese momento. No lo entiende. A veces se enoja, se molesta, y muchos hermanos a veces están en diferentes situaciones porque les dieron un no y no están donde deberían de estar o como deberían de estar. Entonces tal vez más adelante, ya teniendo toda la foto, Pedro, entonces ahora sí podía él decir, híjoles, ¿cómo fue que yo dije? ¿Yo qué he dejado? ¿Verdad? Ahora teniendo ya toda la foto, él pudo haberse sentado y analizar y decir, híjole, me recuerdo cuando el Señor estaba hablando del joven rico y yo dije, Señor, ¿qué hemos dejado? ¿Qué vamos a recibir si lo hemos dejado todo? Pero ya ahora vuelvo a lo mismo, teniendo toda la foto, él va a decir, híjoles, la regué porque yo no he dejado nada. El que sí dejó mucho y lo dejó todo fue el Señor Jesús. Mas sin embargo, ese día, ese momento que yo le dije que iba a recibir yo si lo habían, o que íbamos a recibir nosotros si lo habíamos dejado todo, él no se puso a tú conmigo y no me comenzó a decir, ay Pedrito, ¿y qué tú te has dejado? Si esa barquita que tú tienes aquí en unos 2000 años, la barca que tú tienes, van a haber barcos 1000 veces más grandes que lo que tienes. No has dejado nada. No has llegado al cielo, no, para ver lo que verdaderamente yo he dejado. Y el Señor no se puso al tú con él. Y eso me enseña a mí algo que espero poderlo poner en práctica, de que hay veces que no tengo necesidad de ponerme con alguien al tú, porque en su momento no lo va a entender. Y entonces
tal vez a lo que voy a llegar es a una discusión y entonces lo mejor es que me quede callado y proseguir y que el tiempo nos dé la razón, ¿verdad? Porque eso fue lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús en ningún momento se puso al tú con él. Tú dices que has dejado, pero no has visto lo que yo he dejado, y no, nada. Simplemente le contestó a él, Pedro, entiendo que has dejado lo más que tenías, todo lo que tenías, pero no te preocupes, por todo lo que tú has dejado, yo ya hice la promesa de que tú lo vas a recibir para atrás y multiplicado, como lo recibió Job, ¿verdad? Entonces, no es solamente de dichos, no es solamente de palabras, sino que también hay ejemplos. Job lo dejó todo, lo perdió todo, mas sin embargo, después el Señor se lo multiplicó. Abraham, Moisés, José, todos ellos dejaron, mas sin embargo, el Señor les dio para atrás lo que habían dejado multiplicado. Entonces, eso es lo bueno del camino en que nosotros caminamos. Entonces, vayamos a Primera de Pedro 2:22, por favor. Dicen que no hay que tomar café cuando uno va a cantar, y yo creo que sí. Sí la sentí hoy. Pero como yo no soy cantante, por eso. Por eso tomó café. Y es que no lo sabía, y cuando me lo dijeron todavía estoy un poco incrédulo. ¿Será así, no? Primera de Pedro 2:22. Sí. ¿Lo tiene? Primera de Pedro 2:22. Perdón, es el 21. Pues ahí mismo, no nada más que es en el 21. Ahí está en la pantalla también. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, fuimos primeramente, hermanos, llamados, y eso usted lo sabe, pero hay un propósito para lo cual hemos sido llamados. Y pongámosle 3 años, poquito más de 3 años, pero pongámosle que hay 3 años, hermanos, de un ejemplo de cómo se debe de caminar, cómo se debe de vivir, cómo se debe de uno conducir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque de la vida de antes de los 30 años se conoce muy poco del Señor. Una de las versículos que tal vez conocemos un poquito era como cuando tenía aproximadamente unos 12 años,
y dice que habían llegado a Jerusalén para las fiestas y ya era tiempo de partida, ya iban, no me acuerdo cuántos días de camino ya sus padres y de repente se dan cuenta y Jesús no estaba. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Entonces, pero después de cuando él comienza su ministerio, entonces ya, hermanos, ya es una vida pública, donde la gente comenzó a ver, hermanos, su manera de caminar, su manera de pensar, su manera de vivir y su enseñanza. Entonces, mínimo 3 años hay aquí en la palabra que nos deja. Y entonces esa es, hermanos, como un camino, son pisadas que el Señor fue marcando, hermanos, cuando Él caminó, que ahora nos toca a nosotros seguir ese mismo camino. O sea que si seguimos ese mismo camino o esas mismas pisadas, nos va a llevar al mismo lugar que lo llevó a Él. Y para eso fuimos llamados. Ahí lo dice, ¿verdad? No lo digo yo, usted lo está leyendo. Pues para esto fuisteis llamados. Pero aparte de seguir sus pisadas, porque dice, también Cristo padeció por nosotros. Y no sé qué entiende usted cuando dice también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué le viene a la mente a usted? ¿Qué entiende cuando dice, porque también Cristo padeció por vosotros? Cuando Jesús encontró a uno, pues, uno estaba en las tinieblas, pero uno vino a la luz. Y el que se enojó fue la familia, los amigos, todos se apartaron. Y si uno quiere llegar las pisadas, seguir las pisadas de Jesús, pues aunque no te quieran, aunque te dejan, vamos a padecer en ese mismo dolor, ese mismo sufrimiento, ¿verdad? Para llegar a dónde, pues al cielo, ¿verdad? Y si queremos llegar allá, pues tenemos que dejar a lo que no nos quiere, porque si no nos quiere, no nos quiere, pero hay un Dios que nos quiere. Y nomás no enojarnos con ellos, tampoco maldecir, tampoco nomás orar por ellos y también ellos van a ser alcanzados por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y bueno, yo lo que desde que llegamos a los pies de Jesús es lo que yo he sufrido en mi vida cristiana, ¿verdad? Unos llevan años que no contestan el teléfono, otros se enojaron, otros, y todavía estoy en lo mismo, ¿verdad? Todavía estoy en lo mismo, pero si yo amo a Jesús, yo voy adelante, yo no voy atrás, aunque me quede sola, ¿verdad? Y yo sé quién está conmigo, es más grande que está conmigo. Bueno, es lo que... Amén. No, sí, perfecto. Hay algo que también más adelante voy a mencionar y que usted dice va adelante. Claro que lo voy a poner de una manera diferente, pero espero acordarme. Sí, dice que María creía en el Señor Jesús, pero sus hermanos no. Y menos los del pueblo de donde él nació, porque lo vieron nacer, crecer, tal vez ir a la escuela y todo, ¿no? Y el pueblo en general, la mayoría no lo recibió, ¿no? Entonces, esa es parte del padecimiento que
nos toca o nos tocará vivir, ¿verdad? Si aceptamos el llamado y comenzamos a caminar en sus pisadas, o sea, en el camino que Él trazó, para que nosotros camináramos de la misma manera que Él caminó. Pero también va un poquito más lejos, ¿verdad? Porque Él padeció, o sea, en sí, a ver, ¿qué significa la palabra? Experimentar una sensación, impresión, por lo general dolorosa, padecer, sufrir, ¿verdad? Entonces, Él padeció y Él sufrió el desprecio de sus seres o de la familia, ¿verdad? De su misma gente, de su mismo pueblo. Pero no solamente se quedó ahí, no, tal vez no todos vamos a llegar a lo mismo, pero también padeció muerte, o sea, sufrió también una muerte. Que muchos hermanos en diferentes partes del mundo sí lo han pasado, lo están pasando y más adelante va a ser peor, se va a vivir tal vez un poco más, ¿verdad? Entonces, vamos ahora entonces a Mateo 11:29, por favor. Gracias, hermano. El 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero lea el 28, y el 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Entonces, fíjese, en el Señor, hermanos, siempre el Señor nos está extendiendo una invitación. Siempre nos está llamando a que lleguemos a Él. Pero si se da cuenta, en cada invitación que nos hace, hermanos, nos ofrece algo, nos da algo a cambio, pero también a veces nos pide también algo a cambio, ¿verdad? Entonces dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en el versículo anterior que leímos, dice que fuimos, ¿qué? Llamados. Segunda de Pedro 2:29 creo que fue. Dice, fuimos llamados. Ahora aquí el Señor Jesús dice, venid. Nos está extendiendo una invitación o un llamado, pues que nos está extendiendo. Venir puede significar ven acá, o volver también. Entonces, aquí hay algo que todo mundo, hermanos, desea, y es: hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el mundo necesita, lo que perdimos, y es lo que necesitamos, lo que anhelamos. Y es por lo que a veces se eligen líderes, hermanos, se hacen armas, se hacen diferentes cosas con tal de tener descanso, tener paz, ¿verdad? Y que no hayan problemas. Por eso es de que elegimos presidentes, por eso es de que somos fanáticos de ciertos líderes, porque nos han ofrecido
algo que en sí el ser humano, hermanos, necesita, quiere. Y entonces, pero el Señor Jesús, hermanos, entonces nos ofrece lo que necesitamos, que es el descanso de nuestras almas. La cosa es que usted no puede recibir. ¿Por qué el mundo no recibe esto? Porque no atiende el llamado. El llamado está. Entonces, en 2 de Pedro dice que fuimos llamados. El hecho de que hayamos sido llamados no quiere decir, hermanos, que vayamos a estar donde debiéramos de estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted puede rechazar, hermanos, ese llamado, esa invitación, lo cual lo vemos en el joven rico. Él le dijo, ve, vende todo y vete y sígueme. Hubo un llamado, hubo una invitación. Entonces a él también se le extendió la invitación, a él también se le hizo el llamado. ¿Y por qué no caminó con él? Porque lo rechazó. Pero el llamado estuvo, la invitación se hizo, ¿o no? Y entonces aquí, para nosotros poder entonces, hermanos, obtener ese descanso para vuestras almas, entonces no es algo que nomás el Señor automáticamente al verlo o al tener una charla con usted o al usted hacer una oración, el Señor se lo va a dar automáticamente. No, porque ahí dice, venid, ven acá, escúchame, haz lo que te digo. No sé cuál vaya a ser lo que el Señor nos vaya a decir en ese momento, para poder obtener y recibir lo que Él tiene. Entonces, mientras no vengamos, no podremos tener nada. Necesitamos estar aquí. Por ejemplo, mire, en Navidad, usted sabe de que hay muchas iglesias, organizaciones, hermanos, que regalan juguetes para los niños. El día de que van a entrar a clases, en algunos lados también, bolsones, útiles escolares. Pero hay un llamado, hay una invitación, tal día, en tal lugar. Entonces, si usted no llega, va a recibir lo que ahí están dando. ¿No? Usted tiene que hacer acto de presencia, tiene que llegar allí. Tiene que hacer línea, tiene que escribir su nombre, no sé qué le vayan a pedir. Entonces, el hecho de que esté allí, lo estén haciendo, lo estén dando, no quiere decir que automáticamente usted está elegible. Tiene que... hay un proceso. Ya llegué. Vengo por mis juguetes. Sí, pero allá está la línea. ¿Cuál es el proceso? Pónganse en línea. Y luego tal vez se requería que se apuntara. Hizo la línea y llegó, hermanos, al momento y su nombre. No sé qué. No quiero poner el nombre de nadie. Lo siento, pero no está registrado. Oh, es que no me registré. Entonces duró 2 horas en la línea para que cuando llegue, hermanos, no le toque nada porque no siguió el orden. Entonces, aquí esto nos enseña de que si hay un orden, hay que seguirlo. Que aunque esté a la invitación, esté a lo que el Señor le dijo que le iba a dar, pero si usted no está siguiendo el orden, perdóneme, no va a ser suyo. Es suyo, pero no lo va a recibir, pues. Porque hay un orden y hay que seguirlo, y Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, todo el mundo quiere la paz que el Señor tiene, porque es la que necesitamos, pero la quiere sin venir a Él. Por eso es que no la obtenemos, por eso es que no existe. ¿Verdad? Es lo que necesitamos, la paz. ¿Quién la tiene? Él. ¿Qué nos dice?
ven acá, ven. Pero vuelvo a lo mismo. Hay un orden, hay algo que se requiere. Y eso, hermanos, es necesario que lo entendamos porque eso se aplica dentro de la iglesia. Y a veces piensan que el líder es el que se las inventa y es el que pone todas estas trabas en uno. Yo no sé si usted lo piensa, no sé si usted lo ha pensado, no estamos los que somos ahora para preguntarles, pero más a alguno tal vez ya le puse alguna traba y no sé qué pensó. Este pastor, ¿quién se cree que él es el dueño, que él es esto, que no sé qué, que aquí, que allá, ¿verdad? Pero no, porque sí hay condiciones y ahí lo están. 29. ¿Cuál es la condición en el 29? Mientras me regalas un poco de agua, por favor. Él dice, sea manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que, pues, si uno hace las cosas como él dice, pues vamos a, la persona, la hermana va a tener paz. Va a tener paz en la iglesia, va a tener paz en su casa, va a tener paz en su trabajo, va a tener paz hasta para dormir y despertar, porque tenga esas cualidades que Dios dice, va a ser ligero todo para una persona. Amén. Casi ahí está, hermana. Ahorita lo explico un poquito más. Pero en el 29, la condición para encontrar ese descanso para vuestras almas, hay una condición. Y la condición es llevar mi yugo. Entonces hay que agarrar algo de él, hacerlo nuestro, tenerlo, usarlo, vivirlo, practicarlo, y entonces, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando usted llega a donde, cuando él le hace la invitación y usted acepta la invitación y llega a él, entonces le dice, mira, yo tengo paz, yo tengo lo que tú necesitas, pero para que eso se produzca en ti, yo te tengo que dar algo, tienes que tomar algo, y es mi yugo. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Parte del yugo es lo que el hermano estaba diciendo. Parte de lo que tenemos que llevar en nosotros, ser nosotros, o ir ya como siguiendo sus pisadas o en el camino de él. Entonces es que debemos de ser mansos y humildes. Alguien que lleva el yugo del Señor, hermanos, no puede ser prepotente, vanidoso, orgulloso, mandón, dictador. Para ser manso y humilde. Cuando uno sea manso y humilde, hermanos, entonces hallará descanso en el Señor. ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros, hermanos, hallar descanso en nuestro caminar con el Señor, aún cuando ya estamos aquí? La falta de mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque eso es lo esencial, lo necesario para poder encontrar, tener
lo que ahí dice, el descanso de nuestra alma. Fíjese, ahorita vuelvo ahí. ¿Se acuerda de aquel verso que leímos, no sé si era Romanos o Primera de Corintios? Creo que es Romanos, donde Pablo comienza a mencionar, y eso lo mencionamos cuando hablamos de la envidia, el chisme y adulterio, fornicación, mentira, hurto, todo esto. Y Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Se recuerdan ese texto que lo mencionamos? Entonces, esto se relaciona aquí. ¿Por qué es que no podemos obtener ese descanso para nuestras almas? Porque eso de lo que éramos algunos de vosotros o de nosotros, que ahí leímos esa vez, es que lo seguimos teniendo. No hay mansedumbre, no hay humildad. Y entonces mientras eso exista en nosotros, siempre va a haber un conflicto con todo el mundo. Con el perro, con el gato, con el vecino, el hermano, la hermana, la suegra, el cuñado, el patrón, el que va rápido, el que va despacio en la calle. Con uno mismo a veces. ¿Perdón? Con uno mismo. Con uno mismo, ¿verdad? Ya ahí es el colmo, pero sí sucede, ¿no? Qué bueno, Entonces, fíjense, el problema sí está, o sea, sí hemos cambiado, y tal vez mucho, pero no hemos dejado las cosas que ya no deberían de estar en nosotros. Entonces, por lo tanto, seguimos con problemas. Por eso es que seguimos con problemas. Por eso es de que no tenemos el descanso de nuestras almas. Porque el descanso de nuestras almas no es ausencia de problemas. Es como lo vivimos, como lo recibimos. Porque el problema va a estar siempre. Problemas siempre van a haber. Hay un texto, creo que es Pablo también el que dice que somos perseguidos por causa de la justicia. Pero algunos son perseguidos, hermanos, por injustos. Entonces, no es lo mismo que usted esté siendo perseguido, hermanos, por causa de la justicia, a que sea perseguido por ser injusto. Porque cuando usted es perseguido por ser injusto, es porque usted violó alguna ley o no está siendo justo. Pero cuando es perseguido por causa de la justicia, es porque usted está haciendo lo bueno. Y al enemigo no le gusta y se levanta en contra de usted y lo persigue. Entonces allí usted lo que hace es verlo, meditarlo y reírse y gozar y decir, ay Señor, por ti estoy siendo perseguido, porque estoy haciendo lo bueno, porque estoy haciendo lo que tú me mandaste, por eso no caigo bien. Que cuando usted dice, ay híjole, me están persiguiendo porque es que la regué, ¿por qué dije? ¿Por qué hice? ¿Por qué quité? ¿Por qué robé? Y entonces, ¿eso qué le trae? Temor, le trae dolor y no le trae paz a su alma. Pero cuando es perseguido por hacer lo correcto, le trae alegría. Parece ridículo, ilógico, pero no por eso los apóstoles cuando eran encarcelados, apedreados y le pegaron con los látigos, ¿qué hacían? Ponían a llorar, ay Señor, mira por tu culpa, como dijo Pedro, hemos dejado todo, hasta nos están pegando, ¿no? Se alegraban que por causa del Señor estaban padeciendo. Hermano, ¿quién puede tener gozo en ese momento?
parece que no tiene sentido. Pero los discípulos lo disfrutaron, Amén. lo gozaron. Y hasta creo que más se atrevían a hacer cosas para poder gozarse más, porque tenían ese gozo, esa satisfacción de saber que estaban haciendo lo bueno, lo correcto, lo que el Señor les había mandado, estaban siguiendo el camino para lo cual fueron llamados. Pero si hubiese sido por otro, lo que hubieran tenido que, en lo que los hubieran, o lo que hubiera quedado aquí registrado, es que hubieran estado en oración, en ayuno y en arrepentimiento. Señor, te prometo que no vuelvo a hacer esto otra vez. Por eso es que estoy aquí. Entonces, qué gozo, qué alegría, qué descanso en su alma puede haber. Así es de que cuando sea, hermanos, nos encontremos en esta situación por lo que fuimos llamados, o por estar caminando en el camino, las pisadas, siguiendo las pisadas del Señor, no se chicopale, gócese. Porque si hay algo, hermanos, que debe de quedar claro, es que el Señor no se contradice. ¿O usted cree que el Señor se contradice? ¿Verdad que no se contradice? Bueno, y entonces si no se contradice, ¿cómo es que entonces puede decir, hallaréis descanso para vuestras almas? Sí dice que pasaremos por lo que Él pasó. Entonces quiere decir que lo que le dije es así, es correcto. Que en medio de esas dificultades tendremos descanso en nuestras almas. Si es que creemos que no se contradice. Porque si Él nos está diciendo, toma tu cruz y sígueme, o sea, sabemos lo que eso significa. Pero nos dice que en Él tendremos, porque ese es el yugo. Entonces, y si nos dice que si tomamos el yugo de Él y caminamos, somos mansos y humildes, hallaremos paz para nuestra alma. ¿Será que está hablando en la vida venidera, eterna? No, es en la presente. Entonces pareciera contradecirse, pero lo vemos en el mismo ejemplo de los apóstoles, que estuvieron dispuestos a morir como murieron y riéndose, gozándose. A Esteban dice que lo apedrearon, hermano, y yo sé lo que usted dice, hermano, usted todo lo sabe, de verdad. No lo sé, lo de verdad, que tal vez lo sé por viejo ya, que no estoy tan viejo, pero sí he vivido la vida, yo creo que muy maltratada tal vez. Pero en esto sí, y le voy a decir por qué. En el pueblo donde yo vivía había un hoyo, un barranco. Y en ese tiempo no había llegado la luz al pueblo. Entonces la casa de nosotros estaba aquí, pasaba la carretera principal y aquí había una gasolinera grandota. Y ellos tenían un motor para dar luz a la gasolinera en la noche. A las 9 cerraban la gasolinera y apagaban las luces. Y a un lado había un barranco. Y entonces muchos jóvenes venían y nos juntábamos ahí en la casa. Y ahí era el lugar de los jóvenes juntarse y platicar, chismosear, pelear y todo lo que se hacía entre jóvenes. Pero nos íbamos al barranco y mirábamos un pobre sapo, hermanos. ¿Qué creen que le hacíamos al pobre sapo? Todos a agarrar piedra y apedrear al pobre sapo. Señor, perdóname, creo que no he pedido perdón por la vida de esos sapos. Hermano, ¿qué culpa tenía el sapo? Es creación de Dios. ¿Quién nos mandó a matarlos?
Pero mire, agarrábamos y ahí estábamos apedreando al pobre sapo hasta que lo matábamos. Sé lo que es apedrear. No sé lo que sufrió el sapo porque no, el sapo no se quejaba. ¿Pero usted cree que no le dolió? Y entonces, Esteban está siendo apedreado y él sonríe y dice, veo el cielo abierto. Y dice que murió con una sonrisa y un físico cambiado, transformado. No murió en dolor, en tristeza. Y aún dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces fíjese, pareciera contradecirse, pero los ejemplos de las personas que queda registrado de que sí murieron y que fue a los que el Señor les habló y les dijo, vemos que ellos lo confirman, no solamente habiendo escrito, sino viendo, que ellos lo vivieron y cómo lo llevaron a cabo. Esa es la paz que tenían ellos, que eran perseguidos y no hicieron nada. Como dice usted, murió feliz y riendo. La paz que ellos tenían. Sí. Y yo me acuerdo que cuando mis hermanos se alejaron de mí, me amargué el corazón en vez de alegrarme de que tenía un Dios, al Dios de antes como el Dios de ahora. Y llegué más triste en mi iglesia porque mis hermanos no me contestaban y no tenía que ser así, tenía que ser diferente, ¿verdad? Porque les hablaba por teléfono y en un segundo, estoy en la tienda, luego te llamo, y pum, se cortaba la llamada. Y yo en vez de gozarme, mejor me puse triste y pues no era así, ¿verdad? No era así. Pero pues al tiempo uno lo entiende, pero pues los discípulos de Jesús, ellos no se amargaron, al contrario, estaban felices porque eran perseguidos, porque como dice usted, estaban haciendo algo bueno, pues. Sí, amén. Sí, y eso es lo que pasa. Entonces, fíjense, él hace la invitación, dice, venid, llegamos. Luego nos enseñan, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Lo tomamos el yugo del Señor. Y el Señor lo que dice es, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero parece ser que es todo lo contrario, ¿verdad? Parece ser que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, lo que se levanta son problemas, dificultades, lo que usted dice, el alejamiento de la familia no quiere saber de uno, y todo esto, y entonces parece ser que el Señor se está contradiciendo. Llegamos, pero no es lo que tú me prometiste, no es lo que tu palabra dice. Entonces, ¿qué pasa? Que oí mal, o no es así. Pero después la respuesta está ahí mismo. ¿Por qué ahí mismo? Porque entonces Él dice, vengan. Yo sé que están trabajados, cargados, pero yo les doy descanso. Y llegamos porque sí estamos así. No estamos cargados, estamos sobrecargados. En esa condición a veces llegamos. Tal vez no todos, pero la mayoría llega de esa manera. ¿Por qué? Llega sobrecargado porque el doctor le dijo, tienes 3 meses, arregla tu vida. ¿Cómo va a llegar esa persona a Dios? No cargada, recargada. Ya lleva la muerte encima. No solo lleva la vida de él, sino que lleva la muerte todavía encima. Imagínense ir cargando con la muerte.
Pero ya que llegamos, entonces, Él dice, aprended de mí. O sea, nomás llegar, hay un nuevo nacimiento y va a un nuevo crecimiento. Y en ese nuevo nacimiento vamos entonces, como acabamos de nacer nuevamente, entonces nuevamente vamos aprendiendo. ¿Y cuál es ese qué conlleva? ¿Cuáles son los condimentos para ir creciendo y ir aplicando a lo que vamos aprendiendo? Lo que es ser manso y humilde. Porque entonces cuando somos humildes, somos mansos, decimos, no me quieren, no me odian, pero es que no saben, no conocen. Y usted ya no se complica la vida. Dice, Dios lo resolverá. Cuando no sé, pero Dios se encargará. Él hará. Hay un canto que dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él nos guiará, a su lado estará. Es un verso, es un texto. Y así. Entonces, sigamos. ¿Dónde estaba? Entonces, en este no vemos, pero en otros versículos, ¿verdad? Vemos que sí, como le dije al principio, el hecho de que le estemos siguiendo, estemos caminando en sus pisadas, seamos mansos y humildes, eso no quiere decir que las malas circunstancias se aparten o estemos absentos de esos momentos. No, es cuando más los va a tener. Dios no le promete, hermanos, Él le promete vida eterna, Él le promete paz, gozo, bendición, su fidelidad de estar con usted todos los días. Eso sí, eso Él lo promete, acéptelo, créalo, recíbalo, que ahí está. Lo que sí no le promete es que esté absento de problemas, circunstancias. Porque Él dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Verdad? Entonces Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero van a salir vencedores. ¿Por qué? Porque yo ya vencí el mundo también. Entonces, no es que tenemos, es quien tenemos. No es falta de problemas, de circunstancias afuera de nosotros. Mire, enfermedad va a llegar, hambre va a llegar, muerte va a llegar, no sé. Todo lo negativo va a llegar. Y a Él le llegó. El Señor tenía paz, era manso y era humilde. Pero sobre todo era el Hijo de Dios. Mas sin embargo, no estuvo ausento de todo lo negativo. Dice la palabra que Él estaba descansando. Le dijo a los apóstoles, vamos al otro lado. Crucemos al otro lado. Estaba cansado, se puso abajo y se puso a descansar. De repente, el viento y la tempestad. ¿Qué quería? Y pedirle que llegara al otro lado, que descansara, que perdiera esa paz. No crea que en sí era tal vez para los discípulos. A los discípulos ya los tenía el problema, ya los tenía temblando.
ya las tenía luchando. Pero él, lo que él prometió, él lo vivió. Y él dice, entonces él dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces él se encontraba descansando mientras que allá afuera el viento, la tempestad se vino para quererlo desorientar o tribularlo, no sé. Pero se vino en contra de él. Y ahí llegan los discípulos, hey, levántate tú, que duermes, que no ves que perecemos, pero no solamente nosotros, hasta tú y ni cuenta te va a dar que te vas a quedar ahogado. Entonces, en medio de esos problemas, de esas circunstancias, él, lo que aquí dice Mateo, o más bien el Señor lo dice, hallaré descanso. Y usted dice, ¿cuál descanso, hermanos? Desde que llegué lo que tengo son problemas. Entonces, vayamos a Mateo 16, 24. ¿Lo tiene? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Era lo que la hermana estaba diciendo hace un rato. Claro, con lo que voy a decir no le estoy contradiciendo lo que ella estaba diciendo. Déjelo aclaro. Dependiendo en el tiempo, aplicamos lo que ella estaba diciendo. Entonces lo que voy a decir ahorita es en un tiempo diferente y por eso lo voy a aplicar de una manera diferente. No es contradicción. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces fíjense, ¿qué vemos nuevamente aquí en el 24 de lo que hemos estado viendo? Claro, hay muchas cosas. Póngale mínimo 2, dígame que sea una, que usted ve, que ya vimos. Es como él está diciendo que el que quiere venir en voz de mí, pues ese es como un matrimonio, ¿verdad? Que cuando la pareja pues se casa, ¿verdad? Toma una responsabilidad y hay unos que pues llegan al final hasta que se sostiene por uno o por los dos juntos, ¿sabes? Pero digo que eso sí, es mi opinión.
Gracias. Fíjese, al final del versículo 24 vemos lo mismo que hemos mencionado, que es un llamado o una invitación. Dice, tome su cruz y sígame. Entonces, allá dice que somos llamados y venid, sígame, porque cuando usted no quiere que lo sigan, usted dice, ahí nos vemos y se va, ¿verdad? Pero si usted le dice a alguien, sígame, lo está invitando a caminar, a ir hacia donde usted va, hacia donde está, ¿verdad? Y entonces, pero dice que Jesús dijo a sus discípulos, quiere venir en pos de mí. Pero ya aquí, fíjese, ya aquí vemos algo un poquito que también cambia. Y aquí esto también se aplica más ya a la hora de ser discípulo, ya no solamente de un seguidor del Señor, porque hay seguidores, pero un seguidor no tiene compromiso. Un discípulo sí. Se sabe que el Señor tenía 12 discípulos, 70 discípulos, y todos los demás eran seguidores. Los seguidores escuchaban, si no les gustaba, se daban la vuelta y se iban. ¿Tenían alguna dificultad, alguna necesidad? Se iban. Llegó la noche, se iban. Llegó tal día, no puedo estar allí, tengo esto que hacer. Los discípulos no, los discípulos caminaron con él día y noche. Tenían un compromiso, tenían una responsabilidad con él. Entonces, esa fue la invitación que le hizo al joven rico. Lo invitó a ser un seguidor de él, a ser un discípulo, no solamente un oidor o un seguidor, sino que ahora un discípulo, a la hora de que le hace la invitación y le dice, sígueme, pero porque usted se da cuenta que adelante, a principio dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Eso cambia lo que está más adelante que yo le estoy diciendo. Ya eso me hace ver a mí que hay personas que lo quieren seguir, que quieren ser discípulos. ¿Me expliqué, no? ¿Me expliqué? Ok. Porque empecé al final, cuando tenía que haber empezado al principio. Pero por eso lo estoy explicando. Porque aquí, cuando él dice, sígame, le está haciendo la invitación a ser discípulos. Porque también si nos damos cuenta, y no quiere decir que así sea, pero veamos un orden que sí me permite aplicarlo, pero que no necesariamente esté correcto. ¿En qué o cómo? Porque cuando cuando encontró a los discípulos, que los fue encontrando, casi individualmente, más que a Juan, creo, y a su hermano, creo. Los agarró juntos, creo. O a Pedro y a su hermano, no sé. Perdonen. A ellos los miró y les dijo, ven y sigue. O sea, a ellos automáticamente les dijo, síganme. Pero aquí, cuando empezamos, él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, aquí ya es más decisión de usted. Ya es más, ¿está usted dispuesto a dejar lo que le pidieron al joven rico que dejara? ¿Está usted dispuesto a dejar lo que Pedro y el resto de los discípulos dejaron, que ellos lo dijeron? ¿Está usted dispuesto a venir en pos de él y negarse? ¿Está usted dispuesto a negarse? ¿Está usted dispuesto a tomar su cruz? Cuando la respuesta es sí, entonces él le dice, entonces sígueme, porque hay una disposición, hay un querer tuyo, pero esto tiene un compromiso, y el compromiso es que hay que dejar, que hay que negarse, que hay que tomar la cruz y que hay que seguirlo. Entonces, venir en pos de mí es lo que les dice.
En otras palabras, cuando dice la palabra en pos de mí, Él está diciendo, ven detrás de mí. Porque Él es el que va adelante. Él es el que va formando el camino. Él es el que va dejando las pisadas. De acuerdo a 2 de Pedro 2, 29, creo que leímos. Donde Él dice que Él ya dejó las pisadas. Entonces aquí, por eso él dice, en pos de mí. En otras palabras, pos detrás de mí. ¿Por qué detrás de Él? Porque si no hay pisadas, no hay un modelo, no hay un camino, o una persona, o un ejemplo a seguir, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando ya hay, entonces podemos ir. Y entonces ya lo hay. Él es el camino. Él es el que está dejando las pisadas. Él es el ejemplo. Entonces por eso Él dice, si ya alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y entonces ya dice lo que hay que dejar. En guerra avisada no hay muertos. Cuando ya sabemos lo que hay y lo que viene, cuando hay y cuando viene, no tenemos que quejarnos. No tenemos que salir huyendo, porque no lo dijeron, lo sabemos. Entonces, ¿por qué nos alarmamos? ¿Por qué nos achicobalamos? ¿Por qué salimos corriendo? Si nos lo han dicho. Entonces, como le decía, parece ser que las cosas son al revés en el Señor Jesús, o que se contradijeran. Porque mire, lea el 25. ¿Qué dice el 25? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo es eso que la pierde y luego la halla? Que no cuando venimos a los caminos del Señor encontramos la vida. Que no por eso venimos al Señor para salvar nuestra vida. ¿No fue lo que el joven rico le dijo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Eso era lo que él estaba interesado. Por eso llegó al maestro. Dinero y para esta vida ya lo tenía. Pero para la venidera, para estar seguro de lo que venía, él va y entonces lo encuentra y le dice, ¿qué haré, maestro, para heredar la vida eterna? Ahora aquí dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, no parece ser contradictorio. O no contradictorio, pero pongámosle al revés, pues. Y parece que las cosas en el Señor son al revés. Más bien son al revés. Al revés no es que esté a malo, porque estoy diciendo al revés, porque para nosotros algo que está al revés está malo. Pero ese es en la vida humana. Pero en la vida de Dios, en el pensamiento de Dios, en el orden de Dios, para nosotros las cosas son al revés. Pero el Señor nos ve a nosotros alrevesados, porque sí estamos nosotros alrevesados. ¿Cuándo el Señor va a estar alrevesado? ¿Y nosotros vamos a estar en lo correcto? Jamás. ¿Quiénes son los que están alrevesados? Nosotros. Pero como nosotros estamos alrevesados, entonces miramos al hermano que está alrevesado. Digo, no sé. ¿Ha visto usted alguna vez a un hermano alrevesado y se resulta que estaba en lo correcto y el que estaba alrevesado era uno? Es que nosotros mismos como humanos no vamos a poder salvarnos nuestra vida, ¿eh? Pero en Él sí tenemos salvación.
Entonces, ¿cómo es que ¿cómo explicamos? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y es que mire, salvar nuestra vida es lo que todos queremos, ¿o no? Al igual que el texto anterior, el 11, aquí mismo, en este mismo capítulo, en este mismo libro, Mateo, él dijo, ¿quieren descanso para vuestras almas? Es lo que queremos. ¿Quién no quiere tener paz? Es lo que queremos. El ser humano es lo que necesita y quiere. Ahora, aquí, salvar la vida. ¿Quién no quiere vivir? ¿Quién no quiere salvarse? El joven rico lo quería, por eso lo buscó. Por eso él vino, porque él sabe que usted y yo necesitamos vida. Y él la tiene. Y nosotros la queremos, porque nadie se quiere morir, hermano. Ya le dije, ¿verdad?, que el otro día aquel que se quería, yo duré como 3 horas en el Freeway 5 por uno que se quería saltar el puente. La verdad es que no se quería morir. Yo creo más bien que el Señor me perdone y él, yo creo que eran puras, hasta cierto punto, un poco de payasada. Porque aquel que se quiere morir, hermano, se pone ahí, se deja caer y se acabó. Dice mi esposo, no tiene que estar gritando que se quiere morir. Sí, sí, el que se quiere morir hace lo que sabe que tiene que hacer y se muere. Pero ese se iba para un lado y se iba para otro y parece que estaba como el Chapulín. Sí metí, ya, sí metí. Que el Señor me perdone porque no es un juego esto, no conozco la vida de él. Pero vamos pues, que ya a la hora, hermanos, de que la muerte le está rompeando a uno la casa, todo el mundo se paniquea. Yo le entiendo en el 25 que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Que es como, si yo estoy, digo, me voy a salvar, yo voy a ser salvo, pero soy yo, ¿verdad? Pero no he creído en el Señor, en el Dios que tenemos hoy. Y adelante ya dice que piensa su vida la perderá el 25 y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por causa de mí la hallará. Es como si ya ya creímos en el verdadero nombre de Él, que Él es el todo para nosotros. Y ya creemos, ya en lo humano de uno ya quedó. Es que mire, ¿cómo está eso? Es que lo que pasa es de que lo que leímos, ¿qué dice? Y niéguese a sí mismo. ¿Y qué era lo que la otra que decía? Y va a padecer. Entonces, ¿qué padeció el Señor Jesús? Y luego aquí dice, tome su cruz y sígame. El seguir la cruz, hermano, significa muerte. Entonces, cuando usted sigue a Jesús, lo primero que va a hacer, por querer encontrar la vida eterna o por ir a la vida eterna, lo primero que va a suceder en usted es muerte. Lo primero que sucede en nosotros, o que debe de suceder en nosotros al venir a Jesús, es encontrar muerte. Pero y entonces, ¿cómo está eso de que lo que primero que encontramos es muerte si lo que estamos buscando es vida eterna? ¿Verdad? No tiene lógica. ¿Cómo lo primero que encuentra en él es muerte si lo que usted está buscando es vida eterna? Pero es que eso es lo que debe de suceder. Para que cuando usted muera, entonces Él venga con la vida y reciba la vida eterna, que es lo que está buscando. Pero mientras usted no muera, la vida de Él no la va a poder tener. Hay que morir. Tiene uno que morir
Por eso es que ustedes, perdón, por eso es que no somos ni mansos ni humildes, porque el yo no ha muerto en nosotros. Perdón, siga. Es como yo llegué a los pies de Jesús antes, cuando estaba en el mundo, yo era una persona diferente. Y cuando Jesús por su misericordia nos alcanzó, y Él nos habla de amor, pero también nos habla de corrección. Y Él nos habla que se tiene que morir el yo, la carne, porque la carne hay cosas que le gusta, ¿verdad? Le gusta bailar, le gusta pelear, le gusta bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que depende de cada quien. Él le gustaba su carne cuando estaba en el mundo y tiene que morir eso pues para que Cristo pueda trabajar Es que mientras no muera uno, el yo va a estar siempre. Yo voy, yo creo, yo siento, yo pienso, yo quiero. Cuando usted muere, es Jesús todo. Ajá. Lo que Él quiere, lo que Él piensa, lo que Él dice, lo que Él manda, se hace. ¿Por qué? Porque solo una persona muerta puede dejar que le hagan lo que quiera. Sí. Pero no nos quedamos muertos, resucitamos, tenemos una nueva vida, pero una vida diferente donde ya, entonces aquí entendemos que el que manda es Él. Entonces, ¿dónde vemos la muerte de nosotros? Prácticamente la vemos en el bautismo. Ahí morimos. Eso es lo que significa en sí el bautismo. No es tanto arrepentirse de pecado, que es parte, pero ahí es un prototipo de la muerte de Jesucristo. Entonces, dice, juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos y tenemos vida. Entonces, sí morimos. Aunque fue algo simbólico, pero la Biblia nos enseña de que morimos. Y habla del nuevo nacimiento, o sea, somos nuevas personas. Entonces, aquí es donde Él dice, y aprender. Entonces, cuando uno aprende, de niño o de viejo, bueno, uno siempre sigue aprendiendo, pero el mejor tiempo es cuando uno es niño. Entonces, ahí va aprendiendo a caminar, a hablar, a pensar. Le enseñan a uno cómo debe pensar, cómo debe de hablar, cómo debe de caminar, cómo debe de conducirse. Todos estos pasos ahí se lo enseñan a uno en el nacimiento, cuando uno está recién nacido. En el nuevo nacimiento nos enseñan a nosotros, pero ¿por qué? Porque ya morimos. Entonces, lo tengo que dejar porque el tiempo se me fue. No los he visto aquí, pero han de estar por ahí ya. Entonces, pasa y terminamos. Dios les bendiga. Lo voy a seguir el martes. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, de una manera especial en este día, Señor. Que, Señor, esa palabra se haga un rema, Señor, dentro de nosotros, Padre. Y que pueda, Señor, dar ese fruto que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron acá. Y aquellos, Señor, que no estuvieron en este día, Señor. Que tu presencia, Señor, que tú los bendiga de igual manera, Señor. Bendice, Señor, la vida de Jacob, Señor, que está enfermito, Señor. Desde acá, Señor, mandamos palabras, Señor, de sanidad, para que ese cuerpo, Señor, sea sano por el poder de tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la gloria, la honra a ti, en el nombre de Jesús.